Una de las cosas que comúnmente tengo que hacer antes de la preparación de un sermón, o cuando ya voy a empezar a redactar un sermón, es pensar en una ilustración que conecte un poco el tema, o el propósito, o el punto principal del sermón, o del pasaje que vamos a exponer, y que me ayude a transicionar al texto mismo, para que dé más claridad, o por lo menos nos dé una idea de lo que vamos a empezar a ahondar y a desempacar en el texto. Y déjenme les digo que esa dinámica, esa tarea no siempre es la más fácil. Muchas veces trato de usar ilustraciones de mi vida personal, muchas veces ilustraciones de alguien más o incluso hasta de una película. Me imagino que se han dado cuenta de eso. Y esta semana, como muchas que pasan a veces, me costó trabajo empezar a pensar en ese mensaje, en esa introducción a mi sermón que yo les iba a dar esta mañana. Y siempre Dios en su misericordia me trae algo que no necesariamente es un tema del pasado, sino reciente, y sucedió esta semana. Muy curiosamente, nunca nos dejan mensajes en el teléfono de la iglesia. Se los puedo contar con la palma de mis manos, 5 o 6 mensajes desde que plantamos la iglesia. Y muy curiosamente en la semana recibí un mensaje nada agradable de un supuesto pastor que iba pasando por la iglesia y seguramente anotó el website de nuestra iglesia y luego entró a la parte de contactos. Y, hizo su tarea, ¿no? Quería ponerse en contacto con el pastor de la iglesia. Y este mensaje otra vez no fue nada agradable. ¿Por qué? Porque era un mensaje de exhortación, un mensaje de regaño. En el mensaje no me acuerdo mucho, pero les voy a dar más o menos la idea general de lo que me acuerdo del mensaje. Era un mensaje en donde él decía que no sabíamos nada de la gran comisión, que él ha pasado entre semana y ha visto la puerta cerrada, ha pasado en los sábados por las tardes y ha visto la puerta cerrada, ha pasado y ve gente allá afuera en estado etílico y nosotros ¿qué estamos haciendo? No tenemos un corazón, no tengo un corazón de pastor. ¿Qué estoy haciendo para ayudar a esas personas? Y después empezó a citar algunos versículos del Antiguo Testamento donde habla precisamente de esto, de que los pastores maltrataron a las ovejas, no cuidaron a las ovejas, no alimentaron a las ovejas. Y después empezó a elevar su tono, ¿no? Fuerte. Y después empezó a meter unas palabrillas ahí antisonantes, ¿no? Yo te voy a enseñar lo que es ser pastor, yo soy pastor, y no sé qué. Ven, este es mi número, háblame, que quiero hablar contigo, que el Espíritu de Dios me envió a exhortarte. Y no sé qué, yo dije, wow. El Espíritu de Dios te dijo decirme esas palabrotas seguramente también, ¿no? Y no se los voy a negar, estuve tentado a hablarle, pero yo sabía que si le hablaba iba a ser en mi carne. Entonces lo que hice fue rápidamente buscar cómo se borra ahí en el conmutador y borré el mensaje para que no volviera a venir ese pensamiento en mí. Dije, yo no voy a perder el tiempo con alguien que yo sé que ni siquiera está abierto al diálogo. Y me pude dar cuenta por la forma en la que se expresó, haciendo asunciones de nuestro ministerio, sin conocer nada, solo porque iba pasando o ha pasado y llega a asunciones de cosas que no conoce y que no está dispuesto a conocer. En el mensaje lo que me llamó mucho la atención es que la exaltación no era la persona de Cristo, era Él. Ven, yo te enseño, ven, yo te voy a decir qué es el pastor, qué es ser pastor. Todo se trataba de Él. Él era el pastor modelo al que yo tenía que alinearme. Él en su mensaje, en resumen, no lo dijo con esas palabras, pero yo tenía que llegar a estas conclusiones. En resumen, no lo dijo, pero dijo esto. Yo tenía que llegar a la conclusión de que yo no conocía a Dios. Esa es la conclusión que, usando sus palabras, yo tenía que llegar. Lo entendí muy bien. Porque en su mente Él quería que yo me sometiera a un estándar de mandamientos, los cuales Él ya impuso sobre mi persona, a los cuales yo tenía que atender y someterme, y de lo contrario yo no conocía a Dios. Entonces yo pensé, primero que nada no le voy a hablar. El Espíritu Santo no pudo enviar a una persona en ese sentir, en ese ánimo. Sí, Cristo sacó a los cambistas del templo con latigazos, pero su celo era un celo santo. Sus intenciones de Cristo eran todas para la gloria de su Padre en los cielos. ¿Qué les dijo Cristo? Él llamó esta casa casa de oración, ustedes ya la han hecho cueva de ladrones.
Todo era con referente a su padre. Pero el Señor todo se trataba de Él, de cómo Él sí hacía bien las cosas. Ahí yo nunca vi la exaltación de Dios, salvo porque mencionó la gran comisión. Entonces, no le iba a regresar la llamada tampoco, porque él no quería dialogar. Seguramente este supuesto pastor, con su supuesto celo santo, nunca ha leído el libro de Gálatas, que por la gracia de Dios estamos leyendo nosotros. Y si lo leyó en un cuarto oscuro, con los ojos cerrados y con la Biblia volteada de cabeza. Ya que Gálatas nos enseña lo que dice el título de mi sermón, que conocer a Dios no tiene nada que ver con cumplir mandamientos y todo que ver con conocer a Cristo Jesús. Lo voy a volver a repetir. Conocer a Dios tiene nada que ver con cumplir mandamientos y todo que ver con conocer a Cristo Jesús. Así que pongamos nuevamente nuestros ojos en las Biblias para que sea el mismo texto el que soporta este mensaje. Antes de iniciar con el texto que se leyó esta mañana, me gustaría ir un poco más atrás en el versículo último del capítulo 3, que es de alguna forma una transición de un tema que va a seguir ahondando en los capítulos 4 de Gálatas. Se los voy a leer, es versículo 29 del capítulo 3 que dice: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Eso fue en lo que nos quedamos la semana pasada. Y después versículos 1 al 3 de nuestro texto dicen así: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Entonces, aquí esto que acabamos de leer sigue hablando de esa herencia. Que éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, hasta que el Padre decidiera que ya era el tiempo de madurez. En ese momento la persona puede recibir la herencia. Yo conozco de personas, no sé si han escuchado, que los han heredado sus padres en vida. Muchas de las veces hay una mala intención en esa heredad, la mayoría de las veces es por la presión de los hijos. No se quieren estar peleando y no quieren esperar a que el padre llegue a ese tiempo de su muerte, pero desgraciadamente así es. Pero estamos hablando de ese sentir aquí en este pasaje. Es cuando el padre decide que es tiempo de que esa heredad te sea dada, que ya tienes la etapa de madurez para entender que necesitas la heredad. Vas a poder tener un buen manejo de la heredad. No vas a despilfarrar la heredad, vas a valorar la heredad. No la vas a derrochar cuando el Padre revela a su Hijo. Primero, recuerden, la semana pasada lo vimos, nos dio un guardián, que era la ley. Pero ese guardián no era para dar vida, también lo vimos, era para dar muerte. Ahora que ya entiendo la función de ese guardián, que me apunta a Cristo, que me arroja a los pies de Cristo, que me empuja a Cristo y que no me deja ninguna otra conclusión sino pensar que necesito la gracia de Dios y la misericordia de Dios en la persona de Cristo. Entonces el Padre dice: ¿ya ves? Aquí está mi hijo, aférrate a Él. Él sí te trae vida, la ley no. Versículo 3 hace una analogía con lo que ya dijimos anteriormente para describir a un siervo y no un heredero. Dice que el siervo está sujeto a servidumbre bajo las cosas elementales de este mundo. La iglesia de Galacia, en su mayoría, eran creyentes que venían de trasfondos paganos. No eran judíos en su mayoría, sino paganos. Gente que no venía de la descendencia del linaje o de la descendencia carnal o sanguínea, vamos a decirlo así, de Abraham. Gente que adoraba a dioses paganos, que se inventaba a sus dioses, que se inventaba a sus ídolos. En otras palabras, adoraban a otros dioses y buscaban apaciguarlos con prácticas paganas para ganar el favor de esos dioses. En la mente de Pablo, una religiosidad así habla de un niño que no es diferente a un siervo, el cual se ha sujetado a servidumbre a los elementos del mundo, a las cosas del mundo, a las prácticas del mundo.
pero no al Dios vivo, no a los estatutos y a los términos del Dios que se le reveló a Israel. Es lo que está diciendo, les está recordando su pasado, cómo eran ellos sujetos al mecanismo que generó su corazón de adoración, a la idolatría que fabricó su corazón, y no al Dios que se le reveló a Israel. Similar a lo que tú y yo hacíamos antes de venir a Cristo. Levanta la mano si tienes alguna descendencia judía. ¿Aquí alguien tiene algún apellido judío? No. Todos somos paganos, todos venimos del paganismo. Todos nos inventamos a un Dios ficticio, pigmento de nuestras mentes, que nos acomoda, que nos gusta, que nos cae bien, que es todo amor y nunca se enoja conmigo. Ese es el paganismo que seguimos practicando muchas veces hoy en día. O sea que no somos muy diferentes a los Gálatas. No estamos adorando al Dios vivo, y si ese es cualquier cosa que digamos que es Dios, que no se alinee al pensamiento de cómo Dios debe ser adorado, es no estar adorando a Dios, y por eso estás adorando un ídolo. Y eso es paganismo, vamos. En conclusión. Pero, ¿recuerdan la palabra pero? ¿Les he dicho esa parte? Pongamos mucha atención, cuando viene un pero, vamos a ver una transición, un contraste. Ya lo hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque vamos a ver un contraste de cómo era antes la cosa, miserable, y cómo de repente entra Dios en el escenario, obrando con su poder. Versículos 4 y 6, pongan otra vez sus ojos en la Biblia. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. ¿Se dan cuenta? El contraste, el glorioso pero. Lo que viene después del pero es lo que te debe de hacer palpitar tu corazón. Sí, ese era yo, el pagano ese que no buscaba a Dios y que lo buscaba en sus términos. Pero Dios, versículo 4 dice, Dios envió al Dios hombre. Jesús tenía que ser hombre. De otra forma no podía ser nuestro sustituto para tomar nuestro lugar. Tenía que ser por eso nacido de mujer, pero también tenía que ser Dios. Porque no hay hombre alguno que pueda someterse perfectamente a las demandas de la ley de Dios, como Él lo demanda, la ley de Moisés. Por eso está hablando de eso, nos está recordando, les está recordando la esencia del por qué no hemos podido cumplir la ley. Y por eso esas palabras, bajo la ley. Hay un hombre que sí se sujetó a esa ley, ese nacido de mujer, pero también nacido del Espíritu. Versículo 5, la palabra redimiera viene muy cargada de un contexto de esclavitud. Ellos tenían muy en claro la esclavitud en su contexto. Y quiero aclarar esto, la esclavitud en el Antiguo Testamento no es como nosotros la conocemos de la historia de, por ejemplo, los Estados Unidos o Inglaterra, donde ellos traían negros del África y los trataban como peor que animales para su servicio, para traerles algún beneficio. En el Antiguo Testamento no era así. Digo, seguramente había uno que otro que trataba así a sus esclavos, pero el ser esclavitud era como ser servidumbre. Era como quien tiene aquí a alguien en su casa que le ayuda al aseo. Ellos la connotación era el de un esclavo. Entonces, no necesariamente un esclavo tenía maestros malos. Muchas veces un esclavo terminaba su periodo de esclavitud y quería que su amo fuera otra persona, porque había bondad en esa persona. En ese contexto Pablo lo está usando. Sin embargo, al final de cuentas sigue siendo un contexto en el que yo estoy bajo yugo de alguien, en que no tengo toda la libertad del mundo. En el Antiguo Testamento es así como se entendía la esclavitud, pero Pablo lo usa. Tenía que usar este término de redimido. En otras palabras, que tenía que ser comprado. Redimir o comprar son sinónimos. Pagar a precio de, para esclavitud. Cuando alguien está en esclavitud y quiere pasar a otro dominio de otro amo, él tenía que pagar un
dinero que el dueño establecía para liberarlo y que pasara al dominio de alguien más. Y ese lenguaje vemos aquí, la esclavitud era eso, estar atado. En nuestro contexto la esclavitud lo podemos usar en esta forma, lo que dice la Biblia. Somos esclavos al pecado. Somos atados al pecado, nuestro maestro es el pecado. Queremos hacer lo que nuestro maestro nos dicta. En ese contexto usémoslo nosotros, que no somos de Israel, en el contexto en el que Pablo dice estas palabras. Es como, por ejemplo, ¿cómo es que me hago esclavo? Tú te preguntarás, ¿cómo me hago esclavo? Es precisamente eso. Cuando quiero ganar el favor de Dios, tratando de complacer a Dios con mis obras de justicia. Eso me hace esclavo, ¿sabías? Cuando miro la ley de Moisés y dijo, es que ahí dice que no tomarás el nombre de Dios en vano, y yo cumplo, de veras me esfuerzo. ¿Ya sabes, sí? ¿Eso tú crees? ¿Tú crees que nada más tiene que ver con palabras, tomar ese nombre en vano? ¿Qué es de tu pensar? Cuando piensas que estás haciendo algo para la gloria de Dios, cuando Dios nunca te pidió que hicieras ese algo. No, pero es que la ley dice que yo tengo que guardar el sábado y yo lo hago, me esfuerzo muy bien, de veras. Para empezar, ¿entiendes qué significa guardar el sábado? ¿Entiendes que no tiene nada que ver tanto con el hecho de quedarte sentado en una silla y no moverte? Más bien tiene que ver con el espíritu detrás del por qué hago eso. ¿Dónde tiene que estar mi corazón ante esa situación? No, pero es que espérate, es que yo trato de darle a las personas lo mejor de mí, lo mejor de mi persona, trato de amarlas, trato de no hacerles daño, de veras, de veras. ¿A qué nivel? ¿Cuál es tu estándar? ¿Es tu estándar o el de Cristo? Cristo amó a sus enemigos, ¿cómo andas en esa? ¿De veras te crees muy justo en ese sentir? ¿Amas a tus enemigos? No, sí, si me hacen daño me alejo. Eso no es amar. Amar a tu enemigo no es alejarte de él. Es hacerle un pastel, es llevarle galletas, invitarlo a tu casa. Eso es amar. No es neutralidad. Ay. Gracias. Entonces, eso es la esclavitud de la que Pablo está hablando. Una esclavitud de pensar que yo puedo complacer a Dios con mis obras de justicia. De pensar que esto es lo que me acerca a Dios cuando es todo lo contrario. Esas cadenas me atan más a mi pecado, al pecado de pensar de que hay algo bueno en mí. Eso te hace esclavo. El precio que había que pagar para abolir la esclavitud espiritual de tu alma, ¿sabes cuál es? ¿No es el dinero? ¿No es hacer obras de justicia con tus manos teñidas de pecado? El único pago aceptable de redención es de esta esclavitud espiritual bajo la que todo ser humano se encuentra. De estos corazones paganos llenos de pecado, ¿sabes cuál es? El precio, el pago por redención, es la sangre del Cordero que quita los pecados del mundo. Mi muerte, mi justa muerte por el pecado de la ley de Moisés que me condena. Es la muerte de Jesús como precio y pago por mi muerte que me correspondía a mí, por cierto. Y es la vida justa que Él vivió en mi lugar como un sustituto, en representación mía. Es como diciéndome, Omar, Dios diciéndome a mí, Omar, tienes que cumplir esta ley, que no nada más son los 10 mandamientos, son más. Y como yo diciéndole, no te preocupes, Dios, aquí está Jesús en mi lugar. Así de sencillo es. Y en Él la cumplo porque Él es mi sustituto, mi representante. Es cuando pongo mi fe en esa esperanza. Cualquier otro tipo de redención me condena a esclavitud, ya que las demandas de la ley de Dios son muy altas y no hay hombre alguno que tenga los suficientes fondos o medios para pagarlas. No para pagar tu redención, no para cumplir la ley de Moisés.
En versículo 6 habla de la única razón lógica por la cual alguien ha sido habilitado para poder aferrarse a la redención que ofrece Jesús. Esto es porque el Espíritu de Dios cayó sobre esa persona para regenerarlo y permitirle ver la gravedad de su pecado, la gravedad de su condena y la necesidad de un Redentor en la persona de Jesucristo. Es por eso que el Espíritu entendemos que lo necesitamos para complacer a Dios. No con nuestros trapos de inmundicia, que Dios llama nuestras buenas obras, sino más bien debemos buscarle en una relación genuina y auténtica, como la de un padre que ama a un hijo y un hijo que busca el amor de su padre. Eso es lo que nos da el Espíritu, no habilidad de cumplir la ley. Es como cuando mis hijos, yo les mando a hacer algo por la fuerza. ¿Saben qué pasa? Lo hacen muchas de las veces. Pero el corazón detrás, la motivación detrás, no era la de complacer a su padre. No era el producto de que querían hacerlo por el amor que sienten por mí. Pero cuando yo estoy amando a mis hijos, cuando yo voy a Saraí que hace escuela en casa y de repente Miriam me habla y me dice, oye Omar, habla tú con ella, no quiere trabajar. Y en vez de yo azotarla con un regaño, le digo, mira Saraí, que acuérdate que esto, acuérdate que es para tu bien, mira, nosotros te amamos, si tú haces esto vas a poder hacer estas otras cosas, ¿por qué no? Si yo hablo con un corazón tierno hacia su corazón de ella ¿cómo responde normalmente? En obediencia, en agradecimiento al amor que ya le he mostrado. Es el tipo de relación que el Padre quiere con nosotros, no el de cumplir una lista de cosas que tengo que hacer para ganar su favor. Versículo 7. Por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Les quiero pedir sus oraciones porque mi esposa y yo acabamos de iniciar un proceso de adopción y la siguiente semana tenemos las primeras pláticas que tenemos que tomar. Y nuestro deseo es ese, que pasemos todo el filtro que hay que pasar para poder adoptar a un niño. Pero ¿saben cuál es lo que más me emociona de ese acto? Es el hecho de saber que cuando adoptemos a ese niño va a llevar nuestros apellidos. Y en el momento en que lleve nuestros apellidos, cualquier cosa que tenga que ver con nosotros, cualquier descendencia que le podamos dejar, cualquier buen hábito o buena costumbre que podamos llevar, el niño la va a tener que empezar a adoptar. Y cualquier persona que venga y me diga, oye, es que este no es tu hijo, ¿no? No, sí es mi hijo. No es que no se parece, no tiene nada que ver con que se parezca en resemblanza física. Tiene que ver porque se parece en la forma en la que nosotros somos una familia, en la forma en la que oramos como familia, en la forma en la que nos conducimos como familia, nos tratamos como familia. En ese sentido aquí Pablo está hablando, si somos hijos adoptivos, entonces ahora empezamos a adoptar el mover del Padre, la cultura del Padre, la conducta del Padre. Pero también nos da toda la herencia de un hijo, todo lo que le tocaba a Cristo me toca a mí ahora, todo lo malo que me tocaba a mí le tocó a Él por mí, y todo lo bueno que le toca a Él porque fue el único justo, sometido a la ley, nacido bajo la ley, me corresponde a mí por adopción, no porque yo tenga una cara muy linda o porque sea muy simpático. Por adopción, por mera adopción, un proceso que va a pasar cuando Dios nos dé ese permiso, en donde yo voy a decir tú, y no porque odie a los demás, sino porque es en uno en el que vamos a poner ese amor de decir, tú eres nuestro, tú vas a vivir bajo nuestro techo, nosotros te vamos a amar tanto como Josué cuando es rebelde. Esa es la decisión que tomamos nosotros, no él por su comportamiento. Tú amas a pesar del comportamiento. Pregúntale a un padre o una madre que tal vez su hijo se ha extraviado al punto de que ahora es una prostituta o un mercenario, un sicario. Pregúntale si lo odia.
Lo sigue amando porque es su hijo. Obviamente las dinámicas cambian porque el pecado trae consecuencias, pero el amor sigue ahí. La vida justa y perfecta que Cristo llevó me es heredada cuando le recibo por fe, y esa misma unión me da otros beneficios, como una resurrección, la cual Él experimentó al tercer día de su muerte, misma que experimentaremos todos aquellos que nos hemos arrojado a los pies de Cristo, que fue la descendencia de Abraham, el Jesucristo, el Israel verdadero que sí cumplió el pacto, por lo cual es digno de recibir la promesa que trae una herencia llena de bendiciones interminables. Amén. ¿Eres hijo? Emociónate, porque serás tratado como hijo. Es por fe. Es este Jesús el que me ayuda a pasar de estatus de esclavo, de siervo, de sujeto a los mecanismos del mundo, a hijo por adopción. Antes éramos hijos de nuestro padre Satanás, dice la Escritura en otros textos. Versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, eras siervos de aquello que por naturaleza no son dioses. ¿Se dan cuenta? Por naturaleza no son dioses, siervos de prácticas paganas, de lo que hablábamos al principio. Porque la Biblia es bien clara y nos lo dice de frente. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No me crees? Léete el libro de Romanos. En otras palabras, este texto nos está diciendo, conocer a Dios, no conocer a Dios es igual a siervos, atados a la ley. Ya sea la ley de Moisés o tu propia ley que te inventaste. Tal vez mezclada un poquito con la de Moisés, mezclada con tus tradiciones, mezclada con lo que te dijo tu papá. Eres siervo, esclavo del pecado. Versículo 9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos de Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Cómo es Pablo? Tremendo Pablo. ¿Se dan cuenta del sarcasmo de Pablo? ¿Cómo es que os volvéis? Así como diciendo, ¿me estás bromeando en serio? Dime que estás bromeando. Para empezar, el texto aquí habla de que no fue que nosotros éramos muy hábiles en buscar a Dios, por cierto. Más bien que sois conocidos de Dios. Él se te reveló, porque tú estabas buscando un ídolo por acá, que te formaste con tu mente, que se acomodaba a tu religiosidad. Ese no es Dios, ese es un ídolo. Sois conocidos de Dios, cambia la dinámica. Es yo con mi idolatría adorando ya sea un santo imaginario aquí en mi mente o una escultura. Porque la idolatría no empieza en la escultura, ¿sabían? Empieza en el corazón. El corazón formó la escultura. Y muchos dicen, no, yo no adoro las imágenes. Sí, ¿y cómo es tu imagen en tu corazón? Es igual de grotesca que una imagen de piedra o de madera. Ese es el paganismo que le está recordando Pablo. Y lo confirma en el versículo 10. Versículo 10 dice, escuchen la palabra, conecten lo que acabo de decir, el paganismo del que hablaba Pablo. Y luego, ¿qué menciona en el 10? ¿Observáis los días, los meses, las estaciones, los años? Pablo está hablando fuerte el lenguaje aquí, ¿saben? Está contrastando el paganismo con la ley de Moisés. Está hablando de la ley de Moisés, los días, las ordenanzas, las tradiciones. Lo confirma, las cosas débiles, inútiles, elementales. Está hablando de la ley, las ceremonias, la ley ceremonial de Moisés. En otras palabras, Pablo veía el regresar a las cosas, a esas cosas para justificarnos ante Dios como demoníacas. Está haciendo un paralelismo con el paganismo que ellos tenían antes y ahora con la ley de Moisés las está igualando. Demoníaco.
¿Alguna vez habías pensado así de la ley de Moisés? ¿Demoníaco? Pastor, ¿qué está usted diciendo? ¿Que hay que arrancar todo mi Antiguo Testamento de mi Biblia? No estoy diciendo eso. La ley es buena, ya lo vimos la semana pasada. También ya vimos cuál es su propósito. Es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Pero cuando no le estoy dando ese uso, es un uso demoníaco, vamos. Para justificarme ante Dios, para yo verme justo ante Dios. Porque cumpliendo la ley, soy acepto a los ojos de Dios. Así sea un punto. ¿Se dan cuenta? El paganismo con lo demoníaco, el contraste es fuerte. Le está diciendo, están volviendo las doctrinas de demonios antes de que yo viniera a compartirles el evangelio, Gálatas. ¿Cómo les quedó el ojo? Fuerte, fuerte. Pongámoslo en nuestro lenguaje contemporáneo, iglesia, para que se entienda mejor la cosa. Si vas a una iglesia y cantas canciones y estudias la palabra y asistes a un GAP y apoyas a los grupos de compasión que tenemos en la iglesia y piensas que por eso vas a ganar el favor de Dios para salvación, entonces no eres muy diferente de más de 1 billón de hindús que tenemos en el mundo que se están postrando ahorita en uno de sus ídolos. No eres muy diferente de ellos. Si tu cristianismo es una lista de cosas que hay que hacer para sentirte bien ante Dios, para salvar tu pellejo del juicio venidero, entonces tu cristianismo no es muy diferente de todas las religiones del mundo que últimamente serán condenadas por llevar un cristianismo así. Check, 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 check. Palomita. Pablo nos está revelando los esquemas del diablo que aún siguen obrando en nuestra época. Los mismos que obraron en contra de los Gálatas cuando él escribió esta carta. Que si la estrategia de Satanás fuera no más bien tentarte a hacer lo malo, sino más bien tentarte a venir a la iglesia, a venir a un culto de domingo. ¿Crees que esa podría ser una estrategia de Satanás? Que si Satanás en verdad no lo que quiere es alejarte de la iglesia, sino que más bien seas un líder de grupo pequeño, o enseñes, o hagas cosas buenas en tu hogar, un buen moralismo. ¿Tú crees que esa puede ser una estrategia de Satanás? Que si él está a favor de todas esas cosas siempre y cuando pierdas el enfoque, porque las estés haciendo para ganar el favor de Dios por tus buenas obras. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Tú dirás, pero bueno, es que yo oro. ¡Qué bueno! No eres muy diferente a un musulmán que ora 5 veces al día. Y él lo hace postrado, tú no. No, pero pastor, es que yo adoro. Muy bien. No eres muy diferente a un hindú que lo hace un día entero y no 2 horas los domingos. No, pastor, pero es que yo estudio la Biblia, qué bueno. Yo conozco muchos testigos de Jehová que la pueden citar aún mejor que tú. No, pero es que, pastor, a mí me encantan las misiones, yo tengo un enfoque misionero. ¡Qué bueno! No eres muy diferente a un mormón que llevan generaciones tras generaciones y tienen los mejores récords de misiones en el mundo. Pablo en versículo 9 nos está recordando que somos libres de esas cosas. Que nosotros ya no vivimos para los placeres terrenales. Que no somos esclavos a los principios miserables y débiles, sino más bien nosotros ahora vivimos para cosas eternas, para cosas más sublimes. Ya no vivimos como los demás, ya caminamos a otro ritmo del tambor. Es lo que nos está recordando. Somos hijos que viven para el Padre que está preparando una morada en los cielos para nosotros. Eso somos. No esclavos, pero hijos por adopción. Conocer a Dios es más parecido como una relación de pareja con mi esposa. En que para yo hacerla feliz no es que ella esté esperando que yo haga una lista de cosas que tengo que cumplir para hacerla feliz. ¿A ella qué más le da? Ella no quiere eso. Ella quiere mi corazón. Ella quiere que cuando yo hago algo, aunque sea una sola cosa,
Lo haga con entrega, con pasión, porque la amo, porque busco intimidad con ella. ¿Cuántas mujeres ricas no son miserables, que sus esposos les dan todo, menos su tiempo? Y muchas veces nosotros así queremos tratar a Dios. Ya fui a la iglesia, ya hice esto, ya hice lo otro. ¿Y cuándo te sentiste en comunión con Él? ¿Cuándo en realidad buscaste someterte a su voluntad? ¿Cuándo en realidad buscaste conformar tu mente a la idea de quién es Él y no a la idea de lo que tú te imaginaste que significaba el texto? ¿Te das cuenta la diferencia? No tratemos a Dios así. No lo tratemos así. Debemos estar buscando su presencia en nuestras vidas y el resultado de eso sea trabajar para Él, pero no buscarlo hacer feliz. No como un resultado de que ya trabajé para ti. ¿Estás feliz conmigo, Dios? ¿Ahora sí somos cuates? No se trata de eso. Recordemos que éramos enemigos y que así nos amó. Romanos 5:8. Ese es el punto del Evangelio. Que nadie era lo suficientemente agradable a los ojos de Dios. Y eso es lo que magnifica su amor. ¿Te das cuenta? Tenemos que entender lo que dice el primer título de mi sermón, que lo voy a dar como conclusión de esta primera sección, que la ley me esclaviza, pero la redención en Jesús me da la adopción como hijo de Dios. ¿Eres esclavo o eres libre? ¿Es tu afán el cumplir la ley de Moisés? ¿O tu propia ley que te inventaste con tu propia moralidad? Como lo que sucedió en el mensaje que me dejaron por ahí. ¿Es tu afán aferrarte a la fe en Jesús? Porque si no es ese, entonces eres esclavo. Pero si tu afán es aferrarte a la fe de lo que Cristo ya hizo por ti y que eres adoptado, hijo adoptado por medio de esa fe, entonces eres libre. Eres libre para adorar a Dios en espíritu y verdad, sin religiosidad. Versículo 11. Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. ¿Se dan cuenta el corazón de Pablo? Temo por vosotros. Pablo está usando una expresión para despertar sus conciencias de los que alguna vez mostraron algún fruto por el Evangelio. Temo por vosotros. Temo por ti, Gálata, que alguna vez entendiste la gracia y que ahora te estás tirando a una esclavitud de obras. Es cosa de temer. Pablo termina esta sección del texto con esta frase para transicionar a un ruego más profundo que deja ver el amor que él tiene por sus hermanos y hermanas de las iglesias de Galacia. Mismo amor que muchos han dejado de tener hacia su persona por haber caído en el legalismo de la ley para justificación. Vamos a ver de qué se trata este ruego. Pongan otra vez sus ojos, versículo 12. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Haceos como yo. ¿Qué les está diciendo? Cuando yo llegué con ustedes, ¿saben quiénes eran? Unos paganos. No adoraban al Dios vivo. ¿Y qué hice yo? ¿Los sujeté a la ley de Moisés? No, les presenté la gracia, les presenté el Evangelio, les presenté a Cristo. Yo me hice como ustedes, tal vez permitiendo que siguieran haciendo algunas cosas al principio, en lo que me daba tiempo de explicarles cómo esas cosas no glorificaban a Dios. Y no los quise someter a un sistema de reglas que había que cumplir. Ahora Él está pidiendo que hagan lo mismo de regreso, que se hagan como Él. Ahora ya se creían muy judíos todos. Querían circuncidarse, cuando Él nunca les presentó la circuncisión de la carne, sino la del corazón. Es lo que les está diciendo, vuelvan a las raíces de los primeros encuentros que tuvimos. Versículo 13. 13. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio. Aquí no nos dice mucho el texto, pero podemos inferir esto, que Pablo no tenía necesariamente la intención de ir a predicar a esa región el Evangelio. Tal vez él iba a otro punto, pero en el camino le tocó el infortunio de su estado de salud.
entonces se tuvo que quedar ahí. Pero Pablo era el misionero de misioneros, ¿cierto? Dijo, yo no voy a aprovechar aquí acostado, herido o lo que sea que se sentía. Yo voy a aprovechar para compartir el evangelio, que por eso me encomendó Dios. Para eso sigo vivo. Para eso me sacó del fariseísmo religioso. Y entonces comenzó a compartir. Y ¿saben qué es lo que empezó a pasar? Empezó a generar fruto en los corazones de esas personas. Lo vamos a ver más adelante, versículos 14 y 15. Perdón. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuviste? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. ¿Se dan cuenta? Estos paganos, incircuncisos, filisteos, de repente adoptan a este hermano que les trae las buenas nuevas y no nada más le creen, no nada más ponen su fe en Cristo, sino que ahora sus corazones empiezan a ser transformados y le dan un cuidado que ni siquiera en el Mosel o en el ABC les hubieran dado. Él está ocupando aquí una exageración. Me trataste como Cristo mismo. Ese Cristo que te presenté y que te maravilló. Ese trato me diste, ¿por qué? Porque obviamente lo conectaste con mi persona. Porque gracias a mí llegó la verdad a tu vida. Y la muestra de esa verdad fue que tu corazón empezó a producir frutos de obras piadosas, de cuidar a un enfermo. Yo no sé tú, pero me ha tocado ir a visitar enfermos, en algún momento me ha tocado cuidar por un día a un enfermo. Y sabes que es pesado. Es de las muestras de amor sacrificial más grandes que un ser humano le puede mostrar a otro, ¿sabías? Pesadísimo. Y cuánto más si es un desconocido. Pero él está diciendo, yo soy testigo a tu favor, así como diciendo, yo mismo podría dar buen testimonio de ti, que estarían dispuestos a sacarte los ojos por mí, cuando yo les llevé las buenas nuevas. Así es como empezaron a amar a Pablo, al que les trajo la redención, el mensaje de salvación. Pero hay un contraste, versículo 16. Me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad. ¿Qué tenemos que concluir cuando leemos esa sentencia? Que cuando lo veían como el mismo Cristo resucitado, ahora ¿cómo lo están viendo? Como un enemigo del evangelio y de la verdad. ¡Qué contraste tan terrible! Y se los está poniendo en su cara para que puedan ver su pecado. Es lo que está haciendo Pablo. Y muchas veces así nos va a pasar, iglesia. Muchas veces yo antes de ser pastor, yo estaba orando para no ser pastor cuando empecé a sentir ese llamado. Y precisamente es porque Dios me salvó y yo me di cuenta que le empezaba a caer bien a la gente, porque ya no era el Omar miserable que era antes, que escogía, era déspota, era arrogante. Y yo decía, bueno, pues está bien esto de ser cristiano. Digo, a uno que otro le caía mal cuando le venía yo con la verdad y no la quería recibir. Pero en general le caía bien a la gente. Pero después vino el llamado al pastorado y yo dije, Señor, no. Yo oré como por un mes, no les miento, Señor, quita este llamado. Porque yo sabía que yo no iba a ser popular. Yo sabía que si yo quería predicar la verdad, no le iba a caer bien a muchos. Yo sabía que cuando tuviera que exhortar a alguien, no iba a ser el más amado. Yo decía, Dios, pero si ya me salvaste, déjame en mi estado en el que estoy. No. Si quieres ser fiel a la verdad, iglesia, cuando quieres hablar verdad a las personas van a pasar dos cosas. O la persona se humilla y reconoce su pecado, o te va a odiar. Te va a odiar. Y tal vez no te lo va a mostrar muchas veces con palabras, pero sí con otras acciones. Tal vez va a hablar a tus espaldas. Tal vez te va a menospreciar. Tal vez ya no te va a invitar. Pero ese es el costo que debemos estar dispuestos a pagar si decimos que amamos a las personas. El mismo costo que Pablo estuvo dispuesto a pagar y por el cual fue llamado enemigo de aquellos que en algún momento le pusieron la alfombra roja. No te extrañes si algún día te pasa eso. Es más, te voy a poner una forma medible de esta parte.
del amor que se supone debe de producir en tu corazón la semilla del Evangelio cuando ha germinado. Y me voy a arriesgar aquí a ponerme yo como un ejemplo para poner ese tabulador. Y cuando digo me voy a arriesgar es porque sé que muchos lo van a querer interpretar así, lo van a malinterpretar. Tu pastor, amas a tu pastor. Ay, pastor, seguramente necesitas amor y por eso andas haciendo esas preguntas. No, otra vez, me van a malinterpretar. No tiene nada que ver con eso. Pero si la persona que trata de orar por ti regularmente, que entre semana trata de preparar un mensaje que te pueda traer bendición el domingo, la persona que a la medida de sus posibilidades y según sus dones trata de suplir y ayudarte cuando lo necesitas, ¿te está costando trabajo amar? ¿Sabes qué puedo asegurar? Que tú no amas a muchos de los hermanos que dices amar, que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque si al que es evidente que está haciendo algo para tu beneficio espiritual te está costando amar, ¿cuánto más? Te estás engañando en pensar que amas a los que están a tu alrededor, que no muestran tanta, no se ve tan evidente ese sentir, que ni siquiera sabes si oran por ti. Y mucho menos, quiero ir más allá, mucho menos te voy a creer que cuando oras por los perdidos, lo estás orando de un corazón sincero, con una motivación correcta. Porque si no estás amando a los que es difícil amar aquí en la iglesia, a los que Dios ya redimió y los llamó sus hijos, no nos engañemos en pensar que los de allá afuera estamos amando, iglesia. Nos engañamos, somos unos perversos. Llegamos al engaño así de rápido, sin ni siquiera hacer un análisis rápido de un tabulador. Entonces, ¿se entiende? No los quiero desanimar, el amor de Cristo lo llena todo en mi vida. Y obviamente ustedes son una extensión de ese amor si hay algún amor de ustedes hacia mí. Pero al mismo tiempo quiero que se quede como un tabulador, como algo medible. ¿Cómo ando amando a mi pastor? ¿En realidad lo amo? Y si no lo amo a él, ¿qué me hace pensar que amo a los demás? No tiene sentido, ¿sí se entiende esa parte? Desgraciadamente hoy en día al hablar de la verdad se ha torcido de tal forma que las personas aman al predicador que me dice lo que quiero oír, que me dice lo exitoso que puedo ser, los talentos que tengo, que pueden ser explotados para la expansión del reino. A ese amo. Esos pastores son de los que luego yo tengo conversaciones con la gente y no, es que yo tuve un pastor que no, hombre, me detectó mi don. ¿De veras? ¿Y qué más te enseñó? Pues me detectó mi don. ¿Y qué hay de tu conformación a la imagen de Cristo? La humildad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. De eso deberíamos de exaltar a las personas. Me ayudó a encontrar eso en mi corazón. Nunca nos hicieron famosos o dispensables para servir. Así que, cristiano, la pregunta que te tengo es esta: ¿quieres ser un cristiano popular que le cae bien a todo el mundo? ¿O un cristiano fiel que está dispuesto a que le juzguen como un enemigo, como le hicieron a Pablo? Como creyentes debemos estar buscando ser fieles a la palabra de Dios más de lo que estamos buscando complacer a los hombres. Así que pidámosle a Dios la gracia suficiente para que nos ayude a mantenernos fieles a la verdad de su palabra, aún en momentos en los que esta no va a ser bien recibida. Pidámoselo, porque no es fácil y muchas veces vamos a ser tentados a flaquear. Pero si decimos que amamos más a Dios y por ende a las personas, vamos a estar dispuestos a sufrir el agravio. Amén. Versículos 17 y 18, ya para acabar, no se me duerman. 17 y 18. Ellos os tienen celo con buena intención, ellos os tienen celo no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando esté yo presente con vosotros. ¿Se dan cuenta del celo que está hablando Pablo aquí? El celo que él nos está pidiendo es un celo para la gloria de Dios. No un celo de una llamada telefónica que se reduce en mírame a mí, ven, habla conmigo que vas a aprender de mí. El celo que Pablo le está pidiendo es el de Dios,
que no sean hipócritas, que no nada más cuando está Pablo ahí presente, sí, Dios lo es todo, pero Pablo les da la espada y la cuchillada por detrás. Se trata de ellos, de las personas que les llegan aquí con ideas de una mejor religiosidad, de cómo nos vamos a ver mejor. Nos vamos a ver mejor si todos aquí están callados cuando estamos orando. Shh, no queremos niños corriendo, nos vamos a ver mejor. Shh, no te pongas una gorra, quítate la gorra, estamos orando. Shh, ponte una falda larga, distraes a las personas. Shh. Eso se ve mejor, ¿verdad? Él está diciendo, no seas hipócrita, no seas hipócrita. Ese no es Dios. Derrumba a tus ídolos. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, no religiosidad, no cosas que se vean bien de afuera como una tumba bien lavada y por dentro podredumbre, pestilencia. Eso le está diciendo Dios. Ten celo por Dios y no por la gloria de los hombres. No para complacer a los hombres, no para complacer a estos judaizantes que dicen que se vería bien que te cortaras ahí, que lo vamos a ver la siguiente semana. Y así se los va a decir. No soy yo, es Pablo. No es mi lenguaje, es el de él. Iglesia, en el tiempo de entrenamiento pastoral que tuve anteriormente y el poco tiempo que llevo pastoreando, va a suceder eso. Y esta es una advertencia que quiero que todos nos grabemos. A la iglesia va a llegar muchas personas que se dicen ser cristianos y que muchas veces, como le sucedía a Pablo y a los Gálatas, son falsos hermanos. Pero de veras, te van a dar la percha de mira es que cuánto sabe, mira es que cómo cita la Biblia por todos lados, tiene que ser cristiano. Mira es que nunca falta los domingos, tiene que ser cristiano. Es el que siempre nos está animando a ir a evangelizar, tiene que ser cristiano. Y así empiezan, se ven muy bien. Pero sutilmente van a empezar a querer imponer cosas y reglas y tradiciones y nos van a querer que nos sujetemos a esas cosas, que nos sometamos a esas cosas, porque no lo van a decir con su boca, pero cuando ves la insistencia y el afán y el enfoque, ese enfoque te das a dar cuenta que quieren agregar algo a la fórmula de la salvación que dice que Cristo más nada es igual a la salvación. Así que seamos perspicaces, iglesia. Y primero que nada, seamos nosotros mismos los que nos examinemos a ver si no estamos cayendo en eso. Porque yo no puedo identificar algo en otros así si primero yo no remuevo lo que hay en mí de ese vestigio de legalismo religioso del que está hablando aquí Pablo. Así que, iglesia, ya por terminar vamos a leer el último versículo. Dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. ¿Se dan cuenta el amor de Pablo otra vez? Hijitos míos, como diciendo, yo los engendré en el evangelio de la verdad, de la gracia de Dios que no te demanda obra alguna. ¿Se dan cuenta de la ternura del lenguaje? Pablo no es un brutal apóstol, pero hablar verdad muchas veces se interpreta como brutalidad. Lo podemos ver al final de este texto. Hay amor, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto. Yo nunca he sufrido un dolor de parto, y ni lo sufriré, obviamente, pero por ahí he escuchado que un dolor de muela se asemeja mucho a un dolor de parto, y esos, déjenme les digo, que sí los he sentido, y fuerte. ¿Se dan cuenta el lenguaje que está usando? Que quiere que conecten para que vean el corazón detrás de su exhortación, que no es nada más un vil regaño en donde él se siente más que ellos. Les está recordando que por favor es un ruego, empezó con un ruego la segunda sección del texto, que sufre dolores de parto hasta que cree. Aquí está la clave, hasta que Cristo sea formado en sus corazones, en vosotros. Que ese Cristo que recibieron en su corazón, que ya leímos anteriormente, sea el Cristo que reflejen en su conducta. Un Cristo que ya lo hizo todo y que no está esperando a que estés haciendo algo o que hayas hecho algo o que puedas hacer algo para ganar el favor de Dios. Ese Cristo que ya lo hizo todo por ti y que lo único que demanda de ti es agradecimiento y fe, rendición de corazón, clamor, de decir,
tú lo hiciste todo por mí, no hay nada que yo pueda agregar a esa salvación. Y que en eso muestres tu humildad y tu humillación. Que no hay nada que puedas aportar a este mensaje de salvación, más que tu pecado. Eso es lo que está diciendo Cristo formado en ti. ¿Dices que eres hijito? Compórtate como el Padre. Imita al Padre. Es lo que está diciendo. Esa es la mente de Cristo en un hijo de Dios. No religiosidad, no una lista de cosas que tengo que hacer para ganar el favor de Dios. Ese es el engaño de Satanás. Eso es lo demoníaco. Es como él obra para alejarnos de Dios. Y al final, ¿qué dice? Quisiera estar presente con vosotros para cambiar mi tono. Iglesia, no hay más. Pablo quisiera estar presente con ellos. No puede, obviamente, por eso envía una carta. Pero su corazón es el de, están cometiendo un grave error, los quiere arrebatar de las entrañas del infierno. Eso los va a llevar al infierno. No se trata de imponernos reglas, iglesia. No se trata de tratar de cumplir el estándar de un ser humano. No se trata de dejar mensajitos telefónicos para que nosotros nos sometamos a la visión de alguien que ni siquiera nos conoce, que ni siquiera sabe que tenemos grupos de compasión, que estamos ayudando a las personas en la calle, que estamos yendo a hospitales a predicar el evangelio, que a Félix lo hemos invitado muchas veces a nuestro recinto, le hemos predicado el evangelio por más de 2 horas. Una vez mi esposa y yo estuvimos platicando con él, tomándonos un café. Él no sabe eso, pero quiere imponer reglas para que nos veamos bien y entonces ganar el favor de Dios. Iglesia, no caigamos en eso. La línea es muy delgada. Somos llamados para buenas obras, sí. Nadie va a negar eso. Hay otros versículos que exaltan esa parte. Pero nunca queramos agregar a la fórmula de la salvación ni siquiera la más mínima de las buenas obras. Porque entonces hemos caído en condenación, bajo esclavitud y bajo mecanismos demoníacos, iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de no cometer eso. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es clara. Gracias porque nos exhorta, al mismo tiempo nos anima, nos deja ver tu corazón, el corazón de Cristo, el corazón de la mente de Cristo a través de uno de tus apóstoles, Pablo. Aquel que nos recuerda a Cristo y lo que Él ya hizo por nosotros para que nosotros no tuviéramos que sujetarnos a servidumbre, a una esclavitud de las obras que nunca nos justificarán y que nos dejarán un vacío de saber y de duda de que si ya hice lo suficiente, ahora ya puedo ser acepto a tus ojos, ahora ya soy suficientemente limpio, Señor, de forma que ahora sí me puedo acercar a ti, Señor. Ayúdanos a entender la lógica, la clara lógica del por qué mandaste tu ley, para entender que nadie es suficiente, que nadie puede, nadie es digno, que necesitamos la gracia, correr a los pies de tu Hijo, del verdadero Moisés, del que nos da una ley llena de gracia y misericordia, del verdadero Israel, que Él sí cumplió la ley, del verdadero heredero, por el cual en fe nosotros podemos recibir tu bendición. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo y de cada uno de los aquí presentes. Y que si hay alguno que hoy llega a sus oídos, como cuando por primera vez Pablo llegó a los oídos de los Gálatas, Señor, y entiende estas cosas, dale de tu gracia, Señor, y que se aferre a ella y que nunca quiera volver atrás a las cosas elementales, inútiles y débiles de este mundo que nos dan una apariencia de piedad, pero que no remueven la indulgencia de la carne ni el pecado de nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias.